Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días. Vamos ya al octavo libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Ruth, el libro de Ruth. Lo vamos a leer completo porque solo son 4 capítulos. Y pues está ambientado, ya recuerdan que hemos leído otros libros así, ¿verdad? Escritos en una época, pero ambientados en otra época. Desde la Biblia griega se trasladó al octavo lugar, aunque se considera uno de los relatos sapienciales. Entonces, en la Biblia latinoamericana está muy adelante, después de Cantar de los Cantares y antes de Lamentaciones. Pero la mayoría de Biblias de los lenguajes modernos lo han colocado en el octavo lugar por la época en que está ambientado. Desde el principio vamos a leer que dice en la época de los jueces. ¿Cuál fue el libro que terminamos la semana pasada? Jueces. Y vemos una historia que lo que quiere es dar una enseñanza de sabiduría. Los libros sapienciales son enseñanzas didácticas para relatar, ¿verdad?, la sabiduría del pueblo de Israel. Voy a leer las explicaciones en nuestro libro de lecciones bíblicas. Dice: este octavo libro de la Biblia nos relata la historia de Ruth, una mujer moabita que se desposa con un judío y se queda viuda. Se establece en Israel a pesar de ser moabita y por tanto enemiga de este pueblo por fidelidad a su suegra Noemí. Hablamos de Ruth, que es moabita, Noemí, que es del pueblo de Israel. Noemí es la suegra, Ruth es la nuera, la cual ha perdido también a su marido. Allí se casa con su pariente más próximo, según mandaba la ley del levirato, y de su estirpe saldrá David y por lo tanto Jesús, una moabita. Esto también quiere mostrar a esta época tan estricta, porque es del regreso de Babilonia y tratan de rehacerse como pueblo. Y entonces vamos a ver esos libros también en que tratan de endurecer las reglas, las leyes. Y surge este libro en esa época como para decir, ¿verdad? Dios acepta a una extranjera en su plan. Y además el libro es súper conmovedor. Contenido doctrinal. La doctrina de este libro es algo más que el hecho histórico de una mujer viuda que se vuelve a casar. Ruth trae la promesa de un rey venidero. David, cuyo reinado justo traería también fuerza y estabilidad a una nación que, como vimos en Jueces, había caído en la anarquía y consiguientemente en la esclavitud y la opresión. Ruth proclama además la venida de un hijo mayor de David, quien no solo redimirá a Israel, sino que sería el salvador de los gentiles, ya que de esa familia de David nacería Cristo. El hecho de que el evangelista Mateo cite en su genealogía a Ruth le da significado especial como uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Simbólicamente, Ruth, la novia gentil, es imagen de la iglesia, mientras que Booz, el israelita, es símbolo de Cristo. También se les entiende también como Ruth como imagen de María y Booz como imagen de José. Ya vamos a ver que en verdad son personas muy extraordinarias. Es un libro muy corto, apenas tiene 4 capítulos. Incluso el canon judío aparece como parte del libro anterior de los jueces, ya que los hechos aquí narrados sucedieron en los días en que gobernaban los jueces. Los 4 capítulos están distribuidos así, los tenemos anotados en la pizarra. Aflicción de Noemí, Ruth es acogida por Booz, Noemí propone la boda y el matrimonio y los descendientes. Esa va a ser la historia, ¿verdad? Como les digo, es un libro, algunos estudiosos dicen historias noveladas o novelas, pero son en realidad relatos sapienciales
que nos quieren dar una enseñanza. La verdad que tenemos mucho que aprender de Ruth, mucho que aprender de Noemí. Voy a leer las explicaciones de nuestra Biblia de estudio, la Biblia latinoamericana. Ya dije, es una obra de arte teológica, un relato sapiencial. También una tragedia que muestra valentía, fidelidad, lealtad y generosidad incondicional. El libro de Ruth es uno de esos que se leen sin dificultad, como si fuera una novela. La historia está situada en tiempos de los jueces, pero algunos opinan que lo esencial del relato es una creación tardía. El autor habría escrito en el siglo IV antes de nuestra era, como una reacción contra las leyes de Esdras, que separaban a los judíos de los demás pueblos y prohibían especialmente los matrimonios mixtos. Incluso en esta época de Esdras había sacerdotes que en la deportación, mientras estaban en Babilonia, se habían casado con mujeres extranjeras y tenían hijos. Y querían purificar tanto la ley de nuevo, pues que incluso a esos sacerdotes les tocó despedir a sus mujeres con sus hijos, porque ya no podían estar casados con una extranjera. Entonces así de extremas estaban siendo las leyes en esta época. La historia se sitúa en una época sin muchos marcos ni instituciones. En aquel tiempo solo Dios reinaba en Israel, lo que quiere decir que cada quien hacía lo que quería. Lo hemos venido viendo, ¿verdad? En Jueces lo vimos al extremo. Era un tiempo de gran libertad, tanto para el bien como para el mal. Allá vimos, ¿verdad? Tanto ejemplos de bien como de mal en los jueces, buenos jueces y también malos jueces. Aquí esta historia es de buenas gentes, de buenas personas. Más tarde se lo considerará como un tiempo de ignorancia, pero el autor valora aquí la riqueza escondida de los seres sencillos, para quienes Dios no es un desconocido. No tienen instituciones, no tienen leyes en este libro, no se menciona a Dios, pero es gente con un buen corazón. El libro de Ruth pertenece a la categoría de los que prescinden sin dificultad del templo, de los sacerdotes y de los pleitos religiosos. Para los héroes de esta historia, la esencia de la vida y de la relación con Dios se da en otra parte. En realidad, esto vale incluso para los profesionales de la iglesia. La vida diaria nos pone ante una serie de lecciones a las que podemos responder de maneras muy distintas. Dios nos reconoce en determinadas decisiones más personales y atrevidas que, siendo nuestras, también fueron obra de Dios. Porque en este libro vamos a ver cómo Dios actúa en la discreción, sin estruendos ni platillos, ¿verdad? Relámpagos y truenos, sino también Dios actúa en lo sencillo y haciendo más eficaz, ¿verdad? Dando eficacia a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida ordinaria. Y vamos ya a entrar a la lectura del libro. Capítulo 1, versículo 1. En los tiempos en que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país. Debido a eso, un hombre de Belén de Judá se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí y sus hijos Mahalón y Gilión. Al poco tiempo falleció Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Quiero leer de la Biblia de Navarra, quiero leer la explicación de estos versos que acabamos de leer, porque a mí me gusta mucho el significado de los nombres, y en este pie de página es lo que nos dice. Elimelech significa mi Dios es rey. Qué bonito significado, ¿verdad? Noemí significa mi agrado, mi dulzura, significa Noemí. Mahalón significa dolencia.
Y Kilión, fragilidad. Orfa se puede traducir por la que da la espalda. Me adelanté un poco, es una de las nueras. Y Ruth por la que reconforta. Todos estos nombres expresan bien las características de las personas que los llevan. Y también algunas culturas entienden, ¿verdad?, que nuestro nombre también refleja no solo nuestra personalidad, sino también la misión a la que hemos sido llamados. Versículo 4. Ambos tomaron por esposas a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa, la que da la espalda, y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los dos hombres y Noemí quedó desamparada, sin esposo y sin hijos. Obviamente tampoco Ruth y Orfa habían tenido hijos, ¿verdad? Porque no lo mencionan. Versículo 6. Entonces decidió salir de Moab en compañía de sus nueras. Dicen los historiadores, ¿verdad?, que ya ellos salieron por una hambruna hacia Moab, porque Moab está más alto y se cosecha todavía un poco mejor y que en Belén, donde ellos estaban. Y ahora ella se ha enterado que ya pasó la hambruna, que ya se está cosechando y por eso deciden regresar. Bueno, es lo que continúa, versículo 7. Pues había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y les había dado que comer. Cuando estaban en camino de regreso a Judá, Noemí dijo a sus nueras: creo que es mejor que ustedes se vayan a sus casas, que el Señor les recompense todo lo bueno que han hecho por mí, con mis hijos y conmigo. ¿Por qué esta decisión? Porque ella preveía lo difícil que iba a ser la vida de una viuda extranjera en Israel. Ya la vida de una viuda ya de por sí era difícil, pero porque acuérdense que la mujer no tenía representación, de una viuda extranjera iba a ser aún más difícil. Y les permita que encuentren cada una un esposo con quien puedan vivir en paz. Y enseguida les dio un abrazo, pero ellas llorando le respondieron: no nos iremos, sino que seguiremos contigo. Vamos al versículo 11. Vuelvan a sus casas, insistió Noemí, pues ¿qué sacan con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos, por lo que vamos a ver adelante, ¿verdad? Que ya lo estudiamos también. La ley del levirato, la ley del rescate, lo hemos visto ya en los libros. Entonces, tenía que casar con la viuda que no tenía descendencia, tenía deber de rescatarla a un pariente, con un hijo, por ejemplo, el hermano del fallecido, para darle descendencia al fallecido, para que no se perdiera su nombre en Israel. Entonces, versículo 12, les repito, regresen a sus hogares, pues yo ya soy vieja para casarme de nuevo, y aunque tuviera la remota esperanza de casarme esta misma noche y de tener hijos, ¿serían ustedes capaces de esperar a que se hicieran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijitas, bastante me ha castigado ya Dios como para añadir esta preocupación por ustedes. Empezamos ya, ¿verdad?, a ver cómo son nuestros corazones, ¿verdad? Dios es el culpable. Vean, ya dice, bastante me ha castigado ya Dios. Y mucha gente, porque se le ha muerto el esposo y 2 hijos. Entonces sí, hay razón para el dolor. Pero nosotros, la humanidad tiene esta inclinación, ¿verdad?, de echarle la culpa a Dios. Dios no fue el que introdujo la muerte en la humanidad. Entonces tenemos que tener claro que Él no es el culpable. Versículo 14. Ellas seguían llorando hasta que al fin Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Orfa hace lo correcto. Por eso he puesto, aunque después la vamos a ver más clara, por eso he puesto esta definición en la pizarra, Gesed. Lo vamos a ver luego, yo les voy a decir cómo está traducido aquí, pero es la palabra original. Muchas veces hemos mencionado eso, ¿verdad? Es difícil en la traducción captar el sentido completo de una palabra.
Gesed es muy amplio el significado: misericordia, bondad, amor incondicional, compasión, compromiso profundo, y es ir más allá de la ley. Aquí Ruth también se podía ir y estaba actuando de acuerdo a la ley, estaba actuando correctamente, pero Ruth actúa más allá de la ley, y vamos a ver también en la figura de Booz que él también actúa más allá de la ley. O sea, no solo cumplir lo que la ley nos obliga, sino cumplir, ir más allá. Entonces a eso se está refiriendo, ¿verdad? A ir más allá de lo que la ley me obliga. Y yo creo que en el hogar lo hacemos todos los días, ¿verdad? Vamos, y los hijos, vamos más allá de lo que la ley nos obliga. Eso es Gesed. 15. Noemí le dijo entonces: ¿por qué no te vas tú también con tu cuñada? Y así regresarás a tu casa y a tus dioses. Para mí es muy conmovedora esta respuesta de Ruth. Ruth le replicó, quiero que se le ponga la piel erizada, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas yo iré. Híjole, ¿verdad? Decirle esto a una suegra es santidad. Y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separa. ¿Verdad que es? Es que no perdamos la perspectiva de que se lo dice a la suegra. Eso es para mí lo conmovedor, ¿verdad? Se lo dice a la suegra, que ya falleció el hijo, ya no la une nada. Entonces por eso Ruth, ¿verdad? La compañera, la amiga, la prójima, es el significado de Ruth. Que también nosotros veamos quién es nuestra Ruth en nuestra vida, ¿verdad? Y si nosotras somos Ruth para alguien también. Versículo 18. Viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. Y continuando el camino llegaron a Tosa Belén. Toda la gente se impresionó al verla llegar. Y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban, pero no es esta Noemí, les dijo: no me llamen por mi nombre, sino díganme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Amarga, llámenme amarga. Mara significa amargura. Es gracioso, ¿verdad? Como este libro viene así destacando el significado de los nombres. Partí con todo, y acuérdense que había una hambruna, ¿verdad? Entonces se fueron a buscar un mejor estilo de vida. Esto de partir con todo es su esposo y sus hijos, ¿verdad? Su familia. Partí con todo. Otra vez, el Señor me hace volver con las manos vacías. Cuando has ido a buscar bienestar, ¿verdad? Y regresas peor de lo que te fuiste, tiene que ser en verdad muy doloroso. ¿Para qué pues me llaman Noemí? Cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada. Quizá tenemos que también nosotros tomar conciencia cuando nos sentimos amargados, ¿verdad? Cómo reprochamos a Dios las propias consecuencias de nuestros actos. Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó a Moab. Justo cuando llegaron a Belén estaba comenzando la cosecha de la cebada. Y en el capítulo 2 ya es la historia que se conocen Ruth y Booz. Ustedes recuerdan, ya vimos a Rahab. ¿Se acuerdan quién es Rahab? A mí me gusta mucho Rahab, que lo escondió a los espíos cuando fueron a Jericó y que pactó con ellos, ¿verdad? Que ella les ayudaba, pero ellos le ayudaron. Entonces la salvaron a ella y toda la familia, y ella se integró al campamento de Israel. Pues Rahab es la mamá de Booz. Mateo empieza con la genealogía y ahí es que menciona a Salmón, era uno de los espías. No, aquí dice Salomón, pero allá dice Salmón. Y para que no lo confundamos con el rey, ¿verdad? Vamos a decir Salmón,
y Rahab se casan y tienen un hijo y le ponen por nombre Booz, que es este Booz que encontramos en este capítulo. Quiere decir que en esta época de los jueces todavía eran los primeros, ¿verdad? Otoniel fue entre los primeros. Si Booz es hijo de Salmón y Rahab, quiere decir que más o menos es esa misma generación o una generación más. Otoniel más o menos estaban al principio de la época de los jueces, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1. Noemí tenía por parte de su marido un pariente muy rico llamado Booz. Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a recoger espigas donde pudiera hacerlo sin problemas. Como ella se lo diera, Ruth salió al campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Dio la coincidencia de que el campo a donde ella había llegado pertenecía a Booz, pariente de Elimelech, que precisamente llegó ese día de Belén. Entonces esta también es otra de las leyes de Israel que la mencionamos, hasta pusimos de ejemplo la verbena del café, ¿verdad? Que no recogían lo que se les caía porque se lo dejaban a los pobres y a las viudas. Aquí tenemos como Booz cumple esa ley y va más allá. Luego de saludar a los segadores con un "el Señor esté con ustedes" y de recibir por respuesta "el Señor te bendiga", Booz preguntó al capataz de la cuadrilla de segadores: ¿de quién es esa joven? Y el empleado le contestó: es la moabita que acaba de regresar de Moab con Noemí. La autoricé para que recogiera las espigas que dejan los segadores, y es lo que ha hecho toda la mañana sin parar. Ya estábamos viendo la otra virtud de Noemí, ¿verdad? La laboriosidad. Booz, dirigiéndose entonces a Ruth, le dijo: oye, hijita, no vayas a recoger espigas a otra parte, quédate aquí y no te separes de los trabajadores. Síguelos a cualquier potrero donde vayan a segar. Yo le daré órdenes de que no te molesten. Y si tienes sed, no tienes más que acercarte a los cántaros donde tienen agua. Al oír esto, Ruth se inclinó profundamente hasta el suelo y le dijo: ¿qué de bueno has visto en mí, una extranjera, para que me trates con tanta bondad? Aquí es donde les decía, ¿verdad? La palabra original es Hesed. Y Hesed incluye bondad, pero también misericordia, gracia, amor gratuito, amor incondicional, compasión, compromiso profundo. Y es más que un sentimiento, es un comportamiento. Qué bonitas las palabras, ¿verdad? No expresa un sentimiento, o más que un sentimiento, expresa un comportamiento. Puede ser que tú no tengas un sentimiento a favor de una persona, pero actúes rectamente, incluso más allá de las normas sociales o los compromisos legales. Versículo 11. Me han contado, le respondió Booz, lo bien que te has portado con tu suegra después de que murió tu marido, hasta el punto de dejar tu patria y tus padres para venirte a un país totalmente desconocido para ti. Que Yahvé te recompense tus buenas obras y que el Dios de Israel, bajo cuyas alas te has cobijado, te dé el premio que mereces. Aquí ya Booz hace una oración por ella, ¿verdad? Ella replicó: ojalá me haga merecedora de tanta bondad como la que me has demostrado con tus palabras, amables y tranquilizadoras en circunstancias en que yo no me equiparo ni a la última de las esclavas. Qué bueno tener conciencia de lo que uno es, ¿verdad? Eso es la autoestima, tener claro lo que uno es. Y ella es sencilla en este sentido, ¿verdad? También otra virtud, una viuda sencilla y humilde, pobre. Versículo 14. A la hora del almuerzo, Booz la invitó a acercarse y a que comiera un pedazo de pan, empapándolo en salsa. También estos ya son gestos de amor, de familiaridad. Cuando se explica mucho cuando Jesús le da el trozo de pan empapado en salsa a Judas, ¿verdad? Porque era un gesto de amor extraordinario, de amor extremo. Voy al versículo 15.
Cuando ella estaba sentada en medio de los segadores, él le ofreció también un puñado de granos tostados. Ella comió hasta quedar satisfecha y se guardó las sobras. Enseguida se levantó para proseguir su trabajo, y entonces Booz dijo a los trabajadores: déjenla que incluso arranque espigas de las cabillas, y no le llamen por eso la atención. Más aún, de vez en cuando vayan dejando caer a propósito algunas espigas para que ella pueda irlas recogiendo sin decirle nada. Nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, cuántas extramillas está corriendo Booz. Versículo 17. Ruth estuvo todo el día espigando, y luego de desgranarlas vio que había juntado más o menos un quintal de cebada. Regresó a la ciudad con la cebada a cuestas, y cuando llegó a su casa mostró a su suegra lo que había recogido y le entregó lo que le había guardado para ella del almuerzo. Su suegra le preguntó: ¿por dónde anduviste recogiendo espigas, ya que te fue tan bien? Como ella le contase dónde había estado trabajando, su suegra prosiguió: pero si es el dueño de estos campos, Booz, bendito sea Yahvé, que siempre se muestra tan bueno con los vivos y los muertos. Aquí Noemí recupera la esperanza, ¿verdad? Empieza a volver a ser mi dulzura, se le regresa la dulzura. Este hombre es pariente nuestro, a él, entre otros, le corresponde rescatarnos. Ruth entonces agregó: fíjate que todavía me dijo que me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Noemí respondió: muy bien, hija mía, quédate con sus trabajadores, pues así no tendrás que pasar malos ratos si vas a otra parte. Ruth continuó pues recogiendo espigas al lado de los trabajadores de Booz, hasta que terminó la siega de la cebada y la del trigo. Por lo demás, no se separó de su suegra. En realidad ya habían pasado a ser madre e hija, ¿verdad? Vamos al versículo 3. El título es: se acuesta a sus pies. Noemí dijo a su nuera: hija mía, ¿no es mi obligación asegurarte un porvenir tranquilo? Pues bien, Booz, nuestro pariente con cuya gente has estado trabajando, va a trillar la cebada esta tarde. Tú debes, por lo tanto, hacer lo siguiente: lávate, perfúmate, vístete lo mejor que puedes y vete a su era. Aquí lo que le está diciendo es: quítate el luto, muéstrate que ya estás disponible para el matrimonio, porque vos también estabas respetando, ¿verdad?, que todavía iba con su luto. Pero no te dejes ver hasta que haya terminado de comer y beber. Versículo 4. Fíjate bien dónde se va a acostar, y cuando ya esté durmiendo, acércate, levanta las mantas que tenga a sus pies y acuéstate allí. Él te dirá entonces lo que debes hacer. Ruth le contestó: haré todo lo que me has dicho. Era como un rito de compromiso, ¿verdad?, de pedida de matrimonio. De hecho, ella se lo pide. Bajó pues a la era, hizo todo lo que su suegra le había indicado. Booz, después de una cena bien regada, se fue a acostar muy alegre junto a la parva. Ella, por su parte, caminando despacito, destapó sus pies y se acostó. Como a la medianoche se despertó el hombre y miró con asombro que tenía a sus pies a una mujer. Él conocía las leyes, ¿verdad? Conocía el significado de esto. Como le preguntara quién era, ella le respondió: soy Ruth, tu sirvienta. Tápame con tu manta, pues tú debes rescatarme. A mí me gusta cuando son claros y transparentes, ¿verdad? Ella es clara: tápame con tu manta, pues a ti te corresponde rescatarme. Versículo 10. Que Yahvé te bendiga, hija mía, replicó él, pues este acto tuyo de piedad, aquí venía la misma palabra, ¿verdad? Gesed. O sea, ella está mostrando otra vez Gesed, misericordia, lealtad, gracia con su suegra. Versículo 10. Que Yahvé te bendiga, hija mía, replicó él, pues este acto tuyo de piedad es mayor que el primero, ya que no has elegido a hombres jóvenes, ricos o pobres. Quédate tranquila, hija, pues haré todo lo que me pidas.
ya que todo el pueblo sabe que tú eres una mujer extraordinaria. Aquí nos está dejando ver, ¿verdad?, que no iba a ser para él ninguna obligación, porque él ya se había fijado en sus extraordinarios valores. Es cierto que a mí me corresponde rescatarte, pero hay otro pariente tuyo más cercano que tiene más obligación. Quédate aquí por esta noche y mañana veremos si él quiere rescatarte o no. Pues si él se niega, te lo prometo por Yahvé, lo haré yo. Por ahora sigue durmiendo hasta mañana. Antes de que amaneciera, cuando todavía no se puede distinguir bien a las personas, se levantó Booz, pues pensaba: nadie debe saber que esta mujer estuvo aquí durmiendo. También, ¿verdad?, cuidar la imagen, la buena fama, el prestigio de las personas. Luego le pidió a Ruth que extendiera su chal y se lo llenó de cebada. Ella se lo echó al hombro y se volvió a la ciudad. Cuando llegó a casa de su suegra, le preguntó: ¿cómo te ha ido, hija? Ella entonces le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y cómo le había dado toda aquella cebada para que no se volviera a su casa con las manos vacías. Noemí replicó: quédate tranquila hasta que veas en qué termina esto, pues estoy segura que él agotará todos los medios para llevarlo a buen fin hoy mismo. Muy bien, y entonces vamos al capítulo 4, ¿verdad? Booz se sentó al lado de la puerta de la ciudad a esperar que pasara el pariente que debía rescatar a Ruth. Cuando pasó, lo detuvo y lo invitó a sentarse. Llamó entonces a 10 ancianos. Aquí él ya está ejecutando lo que la ley le obligaba. Llamó entonces a 10 ancianos de la ciudad para que se sentaran también a su alrededor. Cuando todo estuvo listo, le dijo al pariente: Noemí, la viuda de nuestro pariente Elimelech, que ha regresado de Moab, quiere vender la propiedad que pertenecía a su marido. Yo he creído conveniente avisarte de esto para que tú la compres en presencia de todos estos testigos. Si tú quieres cumplir con tu obligación de rescatarla, hazlo. Si no, dímelo, porque después de ti me toca a mí cumplirlo. El otro contestó: muy bien, la voy a rescatar. Booz prosiguió: hay algo más todavía, pues si adquieres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, que era mujer del difunto, y sus hijos heredarán la parcela del difunto. El otro entonces respondió: si es así la cosa, no podré hacerlo por temor a perjudicar a mis herederos. Te cedo el derecho, cumple tú con la obligación. Hasta aquí llegó Gesed, ¿verdad? Ya era correcto y apegado a la ley. No le conviene, porque ven qué complejas eran las leyes, ¿verdad? Que si la rescataba, se quedaba con su fortuna, lo que fuera, pero era para darle descendencia y el descendiente era el heredero de esa fortuna que él estaba trabajando. Por eso dice él: si es así, no me conviene, porque comprometo la herencia de los hijos que ya tengo. Muy bien. Versículo 7, ¿verdad? Era entonces costumbre en Israel, para confirmar cualquier negocio como rescate o cambio, que una de las partes se sacara su sandalia y se la diera al otro, y este gesto servía como prueba del contrato. Por eso el pariente que debía comprar la propiedad se sacó la sandalia diciendo a Booz: cómpratela. También en las explicaciones se encuentra de que cuando él la rechazaba, entonces si él rechazó a Ruth, ¿verdad? Entonces Ruth tenía derecho a escupirle la sandalia como señal de reproche, ¿verdad? Que es otra de las explicaciones que encontré de esta costumbre de dar la sandalia. Versículo 9. Al ver esto, Booz dijo a todos los que estaban presentes: ustedes son testigos de que hoy día Noemí me ha vendido todo lo que pertenecía a su marido Elimelech y a sus hijos, y de que también he adquirido a Ruth, la moabita, viuda de Mahalón, para conservar el apellido junto con la propiedad del difunto. O sea que en realidad era un acto de generosidad, ¿verdad? Porque iba a trabajar las propiedades de otro para otro.
otro. En realidad es muy bonita esa palabra Gesed, ¿verdad? Es una bondad extrema. Vamos al versículo 11. Todos los que se encontraban allí dijeron: en efecto, nosotros somos testigos. Los ancianos por su parte agregaron: que Yahvé te conceda que tu mujer sea como Rachel y Lía, las dos que dieron origen a la familia de Israel. Que seas poderoso en Efratá y famoso en Belén. Que gracias a la descendencia que Yahvé te concederá de esta joven, tu casa sea tan célebre como la de Pérez, el hijo de que Judá tuvo de Tamar. Y aquí termina con ya con la descendencia y con la genealogía hasta llevarnos a David. Booz se casó con Ruth y se la llevó a su casa. Tuvo relaciones con ella y Yahvé permitió que quedara embarazada y que diera a luz a un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole: bendito sea Yahvé que no ha permitido que un pariente cercano de un difunto faltase a su deber con sin conservar su apellido en Israel. Este niño será para ti un consuelo y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera que te quiere y vale para ti más que 7 hijos. Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Las vecinas decían a Noemí: le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Obed, el significado es siervo, también significa escuchador y se relaciona, recuerdan cuando vimos, ¿verdad? En el Deuteronomio 6:4, aquella oración Shema, escucha Israel. Entonces este tipo de escucha es lo que significa Obed y significa también siervo. Obed fue el padre de Jesé y el padre de David, o sea que Obed es abuelo de David y Ruth bisabuela de David. Estos son los descendientes de Pérez, para hacer la relación, ¿verdad?, con la tribu de Judá. Pérez fue padre de Hezrón, Hezrón de Ram de Aminadab, Aminadab de Naxón, y Naxón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y Booz padre de Obed. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre de David. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor. Ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.